La Plaza en Llamas. Buenas noches, bienvenidos. Son las 9 de la noche. Yo os habla Ricaris, desde los estudios de Agorasol Radio y del Canal 33, aquí, en el corazón de Madrid. Os voy a contar una historia. Esta semana me asquearon especialmente unas declaraciones del tertuliano Hermann Tertsch, quien en su cuenta de Twitter dijo sobre el fusilamiento del presidente de la Generalitat, Lluís Companys, que era de las pocas ejecuciones de Franco que habría aplaudido toda la democracia. Claro, ante una frase de tal calibre, lo primero que te sale es llamar a este tipo gilipollas integral, por no decir fascista de mierda, pero vamos, no vamos a caer tan bajo. Eso sí, reflexionando, uno se pregunta por qué razón la policía no se ha presentado ya ante la casa, ante la puerta de Hermann Tertsch, del señor Hermann Tertsch, como pasó con el caso de los fotoperiodistas Raúl Capín y Adolfo Luján, para llevárselo detenido con 4 agentes. Es que este comentario de las redes sociales no merece 24 horas en una comisaría de Moratalaz. Es que aplaudir el fusilamiento de un cargo público electo no es delito. Es que no es eso fascismo. Claro, aquí queda muy en evidencia la doble vara de medir de las detenciones policiales por comentarios en las redes sociales. Y eso, como comentó ya el portavoz del SUB, José María Benito, en este mismo programa, no deja en muy buen lugar a la policía. ¿Os imagináis un destacado miembro de la izquierda dijera que el fusilamiento, por ejemplo, de Esperanza Aguirre es de las pocas ejecuciones que habría aplaudido toda la democracia? O lo mismo con los supuestos fusilamientos de Ignacio González, Mariano Rajoy, Cristina Cifuentes, Toni Cantó, Rubalcaba, Zapatero o Cayo Lara. ¿Soy yo el único que ve que estas declaraciones deben castigarse en los tribunales? Realmente hay muy pocas cosas más peligrosas que ser permisivo con el fascismo en la democracia. Y la impunidad con la que algunos dicen este tipo de barbaridades son un ejemplo de que la democracia española no va por muy buen camino. Estáis viendo Canal 33, estáis escuchando Agorasol Radio y esto es La Plaza en Llamas. Esta semana tengo el placer de compartir tertulia con 3 clásicos de la Plaza en Llamas, como son Alberto Sotillos, asesor de comunicación, colaborador del diario Progresista, miembro del PSOE y tertuliano habitual ya de la Plaza en Llamas y de muchos otros programas, por cierto. Eso es como estar en casa. ¿Verdad? En Twitter lo encontraréis como Alberto Sotillos, con una arroba delante. Bienvenido. Encantado de estar aquí, como siempre, un placer. También ha venido esta semana otro clásico de la Plaza en Llamas, Javier Flores, que es responsable del Servicio de Estudios y Análisis de Asimber, además de experto económico de cabecera de la Plaza en Llamas. Javier Flores, bienvenido. Un gusto estar siempre aquí con vosotros. Javier Flores, ya lo sabéis, y si no os lo cuento, en Twitter es @Javier Flores_. Y alguien que tiene un Twitter complicadísimo y que siempre me equivoco con él es Sara Sánchez, que ella es politóloga de ideología de centro-izquierda y una de las tertulianas también clásicas de la Plaza en Llamas. Bienvenida, Sara. Hola, Ricardo, buenas noches. En Twitter, Sara Sánchez es Sarasan H, con una arroba delante. No le veo la complicación. Bueno, tenemos una historia ya, tú y yo con este tema. No le veo la complicación desde que lo cambié bien sencillito. Ahora sí, cierto. En fin, cada semana José Alberto Sicilia se encarga de las redes sociales. José Alberto, bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches, Ricard. Bueno, pues como cada semana también recuerdo a nuestros espectadores que pueden seguir el programa por Twitter por 2 cuentas. La cuenta de La Plaza en Llamas y la cuenta de Agorasol Radio. Avanzo que los temas que hablaremos hoy son sobre economía, las recomendaciones de Bruselas de subir el IVA reducido y la reforma de las pensiones. Como cada programa, animo a nuestros seguidores que opinen por Twitter y vayan proponiendo candidatos para la hoguera. Si os habéis perdido algún programa de La Plaza en Llamas, muy mal, pero tenéis una solución muy fácil para recuperarlo, es ir al blog de La Plaza en Llamas, que ya aparece aquí, es la dirección, la voy a leer, aunque siempre me equivoque, http://bloglaplazaenllamas.blogspot.com. También está nuestra página de Facebook de La Plaza en Llamas, al cual podéis dar un me gusta, ¡pling!, maravilloso.
y nosotros os lo agradeceremos, y además encontraréis siempre novedades, destacados, fotografías secretas de Gonzalo Caro y otros tertulianos. Es que hay una broma con esto de fotografías de Gonzalo Caro en Twitter, ya lo comentaremos algún día. En fin, lo dicho, solo nos falta decir una cosa maravillosa, que es eso de que arda la plaza. Esta semana muchas noticias económicas han salpicado la actualidad política y social. La más destacable, sin duda, las recomendaciones, entre comillas, por no decir lista de mandatos que la Comisión Europea ha puesto a Mariano Rajoy a cambio de retrasar su objetivo de déficit. Entre las medidas recomendadas se encuentra una nueva subida del IVA, retocar las pensiones o una nueva reforma laboral, más dura que la aprobada, por cierto, hace año y medio. También ha vuelto con ahínco la OCDE, que ha afirmado que el paro en 2014 llegará al 28% y, a pesar de ello, por cierto, afirman estas buenas gente de la OCDE que lo mejor es seguir con las políticas de recortes. Maravilloso. Por otro lado, para este sábado 1 de junio se han convocado manifestaciones antitroika en toda Europa que esperan movilizar a centenares de miles de personas. En fin, tertulianos, ¿qué os parecen las medidas propuestas por la Comisión? Javier, por ejemplo, tú que sabes de estas cosas. Nada nuevo en realidad. Es decir, cuando ya se solicitó el rescate a la banca y se firmó un memorándum de entendimiento, a pesar de que era muy repetido desde el gobierno sobre todo, esto no es un rescate, esto son condiciones solo para los bancos que necesiten esta ayuda. Lo cierto es que ya lo veníamos diciendo, claro que es un rescate, quizá no tan amplio y tan seguido de cerca por instituciones europeas, en tanto que se cumplan los objetivos que se ha dicho que se van a cumplir. En el momento en que no se han cumplido, y recordemos que hemos cerrado 2012 con unas cifras similares a las que tenía Grecia cuando fue rescatada y se armó todo esto que nos ha traído hasta aquí, pues Europa ha dicho, ustedes lo firmaron y ahora vamos a marcarles el ritmo y el paso al que tienen que aplicar reformas. Hay algo que no es cierto, sin embargo, no es verdad que Europa determine qué tiene que ser reformado. Es decir, Europa lo que dice es, cumplan ustedes los objetivos a los que se han comprometido y díganos cómo lo van a hacer. El gobierno propone una serie de reformas y un calendario, y Europa lo que está pidiendo es lo que nos dijeron que iban a hacer, cúmplanlo, no hay nada nuevo. Es cierto que dan recomendaciones, pero que a menudo nos quedamos solo con el titular. Es cierto que hablan de la reforma laboral, pero no están pidiendo bajen los salarios y faciliten el despido. También están diciendo, que esa es la lectura que dan unos, eviten esta dualidad y la desprotección en la que se ven los trabajadores con contratos temporales, etcétera. Es decir, ¿y por qué esa diferencia tiene que resolverse quitando protección a los que la tienen? Pues se puede hacer facilitando, que es lo que piden, la protección a los que la tienen. No están diciendo quiten prestación por desempleo, no están diciendo recorten en sanidad, están diciendo asegúrense de que siguen teniendo acceso a la sanidad los colectivos más desfavorecidos a pesar de esos recortes. Y en pensiones sucede algo similar. Entonces es muy fácil buscar el enemigo fuera y señalar a la troika y bueno, a me viene impuesto de fuera, cuando la realidad es que no es así. Es decir, hay un parlamento donde se toman decisiones, donde se aprueban leyes y un gobierno que tiene un mandato y capacidad de negociar con instituciones europeas. ¿Es Angela Merkel culpable de todos nuestros males? Pues no. También es verdad, Javier, que por ejemplo el lenguaje del propio presidente del gobierno, cuando dice no quiero subir el IVA,
no está diciendo que no vaya a subirlo, está diciendo que no quiere hacerlo, pero que posiblemente por culpa de Europa, o al menos es la mini impresión que uno saca, va a acabar subiendo, ¿no? Quiero decir, el lenguaje propio del propio gobierno yo creo que trae desconfianza no solo a España, sino al resto de Europa, ¿no? Indudablemente, porque el gobierno desde enero del año pasado está jugando al gato y al ratón con la opinión pública, que aquí prima lo electoral, y con Europa, porque también prima al final el desgaste que no se quiere sufrir. Y aquí hay dos personas expertas en este tema, y es muy duro y muy difícil y muy costoso políticamente decir ciertas cosas o hacerlas, y no se toca donde se puede tocar. Es decir, hay cosas que quizá me dirán, es el chocolate del loro, hablar ahora del catering del Congreso, hablar de choferes, hablar de ciertas situaciones, quizá dicen, es el chocolate del loro. Bueno, sí o no, porque de entrada demuestra y manifiesta el compromiso o el no compromiso de quien está dirigiendo por definir prioridades. Al final es una cuestión de prioridades. ¿A qué tiene que dedicarse el Estado y cuáles son las prioridades? Habrá distintas opiniones, pero creo que hay un amplio consenso, independientemente de ideología, de que hay cuestiones esenciales, sanidad, educación, apoyo a los colectivos más desfavorecidos, que nadie quiere tocar o que nadie entiende que se toque, y sin embargo es ahí donde se está recortando porque es lo más fácil, con la excusa económica del imperativo exterior que no es real, no es real. Sara. Y nos dicen es para reducir el déficit y sigue subiendo, por cierto. Claro. Yo tengo varias apreciaciones al respecto. Estoy de acuerdo contigo en que efectivamente la culpa de todo no la tiene Merkel, la culpa de todo no la tiene Europa, la culpa de todo... Fíjate, y me voy a arrepentir de decir esto, la culpa de todo ni siquiera la tiene Rajoy. Pero... Ya sabes por qué estás ahí. La culpa de todo ni siquiera la tiene Rajoy. Ahora, has dicho varias cosas que a mí... O sea, el experto eres tú, y en estos temas el experto eres tú, pero hay varias cosas que a mí me chocan porque yo me he leído las recomendaciones de la Unión Europea y ellos no dicen, tú decías, no dicen que recorten en sanidad. Una de las cosas que dicen taxativamente es, que me lo tengo apuntado por aquí, es efectivamente que hay que prestar atención al gasto público, especialmente en sanidad. O sea, ellos mismos ponen el acento en la sanidad. Lo que no implica necesariamente reducir las prestaciones. Es decir, olvidémonos de que hablamos de sanidad, que no quiero comparar sanidad con una empresa privada, especialmente en la Comunidad de Madrid. En cualquier empresa, si decimos hay que reducir el gasto, ¿implica eso reducir el servicio que se presta a un cliente? Seguro que se nos ocurren muchísimas formas, desde recortar el gasto en teléfonos Desde luego móviles, que no, pero ahí vamos al segundo tema. Fotocopias. Ahí vamos al segundo tema. Tú dices, no es una cuestión ideológica. Mentira, es una cuestión ideológica, y de esto se ha hecho una cuestión ideológica. Y tú dices, no hace falta reducir prestaciones, y ese es el lenguaje que están utilizando desde el gobierno, y sin embargo lo que están haciendo, ¿qué es? Lo contrario, indudablemente. Lo contrario, y no solo lo contrario, sino además privatizamos la sanidad de una forma completamente encubierta, cubriéndolo de ahorro, cosa que es, hasta donde yo he leído, mentira. Y eso no es algo que nos esté pidiendo Bruselas. No, desde luego. Es una opción del gobierno. El gobierno. Y ahí vamos al tercer tema que yo te quería comentar, y ya con esto acabo. Tú decías, claro, esto conlleva un desgaste muy fuerte para el gobierno y tal. Efectivamente, gobernar, aunque sea en época de bonanzas, conlleva desgaste, siempre, por definición. Ahora, el desgaste es mucho mayor cuando dinamitas todo tu programa electoral. Cuando tú le metes 300 kilos de dinamita a tu programa, les prendes fuego y lo dejas explotar, efectivamente, eso te pasa consecuencias. Pero hay que ser valiente en esta vida para explicar las cosas que se hacen y por qué se toman las decisiones que se toman. Y si es una cuestión ideológica, díganlo, porque la gente al final tomará decisiones. Yo es que ya he aprendido a que si queremos encontrar a un político diciendo la verdad, hay que ir a la oposición. Es cuando menos mienten, gobernando mienten más todavía. Entonces, ¿qué decía Rajoy cuando estaba en la oposición? Que toda la culpa de Que la culpa es de Zapatero. Bueno, pues es lo más parecido a la verdad. No es que fuera culpa de Zapatero, pero es cierto, como decía Javier, que no es todo Merkel. Merkel te dice Merkel te dice el camino, que es malo. O sea, el camino ya hay tres opciones y te dice el que es oscuro y se oyen lobos. Entonces, desde pequeños en los cuentos sabíamos que el oscuro era un mal camino. Pues a Merkel le gusta. Ella te pone el camino, pero luego ya el presidente de aquí, el gobierno,
a pesar de buscar el peor camino, pues decide ir sin linternas, se pone el último de la fila, o sea, todos los errores de película de Scary Movie 1, 2 y 3. Se separa del grupo. Se separa del grupo y se va con una rubia espectacular. O sea, todo. Eso es nuestro gobierno, o sea, el peor compañero en el peor camino. Además, la troika viene cada 4 días. Tenemos a los hombres de negro aquí visitando España que no tienen un apartamento, no tienen una oficina como tenían en Grecia o en Portugal, pero vamos, tienen un, ¿cómo se llama esto? Un vuelo directo entre Barcelona y un puente aéreo, directo, y nos dicen todo lo que tiene que hacer. La facilidad, la diferencia con otros países es que Mariano Rajoy, no ha hecho falta quitar a Mariano Rajoy. Es decir, usted tiene que hacer A, B, C y D y Mariano Rajoy, A, B, C y D y E. Porque yo soy que hago el E, la más papista que el Papa. Entonces, ¿para qué van a intervenir a un presidente que está vendido? O sea, quiero decir, si no necesita más. Y luego el recorte del gasto, efectivamente, es que es ideológico, porque se puede hacer de otra manera. Es que hasta lo de la sanidad, es decir, evidentemente en este país hay que recortar gasto. Pero recortar gasto es recortar gastos, hay cosas que se pueden recortar. El resto es y ni siquiera, o sea, ellos utilizan la palabra racionalizar como un eufemismo, pero no es un eufemismo. O sea, no, pero tú puedes racionalizar el gasto sin tener que recortar prestaciones. Y eso es lo que no están haciendo. Primero, que te está diciendo que recorte el gasto todos los que tenían sobresueldos. Es decir, ya la persona que te está diciendo, usted contrólese, es la peor que te lo puede decir, porque justo estaba cobrando 55 veces más el salario medio. Pero es que además te lo dicen mientras privatizan la empresa. Es decir, ¿para qué están privatizando la sanidad pública madrileña? Para que luego al final cueste 653 euros al año más por cama. Claro. Entonces, no hay un ahorro, lo que hay es hay un beneficio personal para el amigo, para qué casualidad que Güemes abre una conferencia diciendo, vengan a ver los beneficios de la sanidad, pues al final acaba saliendo todo esto. Y luego, ¿cómo tienen que tapar las pérdidas para pagar los intereses de la deuda? Pues que si los pañales y las compresas ya son artículos de lujo, pues nos pondrán el agua como artículo de lujo, las patatas... A eso iba, porque entonces, yo escuché a Rajoy el otro día salir y decir, no, yo no quiero subir el IVA, se lo juro por Snoopy. O sea, yo lo escuché decir eso y lo que escuché es... Yo no quiero subir el IVA, porque en realidad no vamos a subir el IVA, los tipos se van a quedar como están, pero vamos a hacerle caso a Bruselas y los tipos reducidos los vamos a reducir al mínimo mínimorum. Eso es lo que yo escuché cuando escuché hablar a Rajoy, y a mí se me pusieron todos los pelos como escarpios. Dije, pues muy bien, a partir de ahora vamos a pagar el pan al 21% y la leche. Pero la pregunta es, ¿para quién gobierna Mariano Rajoy? O sea, gobierna para, no solamente los que le votaron, allá ellos, gobierna para todos los españoles. Es que ni siquiera, o sea, no está gobernando, el presidente del gobierno de España no gobierna para España, porque las prioridades que antepone para el país no son las buenas para los ciudadanos. Está Javier, gobernando para otros. ¿Cómo lo ves tú? Es que ese es el problema, sobre todo. Merkel hace lo que tiene que hacer, es decir, Merkel la han elegido los alemanes y gobierna en Alemania. Lógicamente tiene que representar y defender los intereses alemanes. A mí que me diga alguien dónde está escrito que Alemania tenga que venir y generosamente, bueno, no sé, subvencionarnos o hacernos algún tipo de favor, amparado en que históricamente en otro momento hubo una solidaridad entre otros países, una situación alemana complicada, o que sus empresas han vendido mucho aquí. Hombre, que firmaron un convenio de Unión Europea donde dice que los países ricos ayudan a los pobres, ese tipo de cosas. Hay una cuestión en la Unión Europea que habla de solidaridad y los famosos criterios de convergencia, que era una cuestión casi de Estado, y todos los años convergemos, nos acercamos. Y además nos molaba, era como aplaudíamos, y era casi como orgullo nacional, se acorta la distancia, y ahora no, divergemos, nos alejamos. Y en lugar de tener un espíritu de verdad, de políticos de Estado de verdad, y con cierta altura de miras, y que no se mire con cierto egoísmo, aquí sí que es verdad que todos están actuando electoralmente y en un ámbito muy, muy egoísta. Sí es cierto que ahora Alemania, con unas elecciones en septiembre, ha dado al botón de pausa, y aquí no se avanza de ninguna manera. Porque Alemania, lógicamente, y otros países con más recursos plantean, no estamos dispuestos a prestar directamente dinero o poner recursos en un país y en unas empresas, y vamos a rescatar autopistas, y en unos bancos, si no tenemos la posibilidad de examinar qué está sucediendo. Yo no estoy dispuesto a poner miles de millones en un banco lleno de políticos corruptos de otro país que se lo van a llevar por detrás, y yo voy a asumir esa pérdida cuando mañana tenga que liquidar esa entidad. No, ustedes me firman una unión bancaria, acordamos un supervisor independiente, que de independencia carece sobre todo el Banco de España y la CNMV en España, y cuando sea independiente, yo pongo el dinero con unión bancaria, lo pongo porque sé que lo superviso yo, y sé que mañana si hay un problema, cerrar una entidad, y se ha rescatado a las entidades no por salvar a las entidades,
y no por salvar a los depositantes. Se ha rescatado a las entidades españolas en lugar de liquidarlas, porque la liquidación abre la puerta, como en cualquier empresa que quiebra, a un proceso concursal y de liquidación y de examinar por qué ha quebrado y por qué esto cierra y por qué se pierden millones, y pudiera suceder que es una quiebra culpable. Y si hay esa culpabilidad, los administradores responden con su patrimonio personal, presente y futuro. Y los administradores tienen consecuencias e implicaciones penales e inhabilitación para ese tipo de actividad durante mucho tiempo. Claro, ¿quiénes son los administradores de las entidades rescatadas? Pues proceden del ámbito del que proceden, del ámbito político. No quieren oír hablar de que sus compañeros de partido tengan que responder a preguntas de por qué, como está pasando con alguna entidad, se han dado ciertos créditos, se han hecho ciertas operaciones a sus amigos y se ha llevado a la quiebra a entidades. ¿Y por qué? Para tapar ese agujero se ha metido la mano en el dinero de las cuentas de los abuelos de 60 años que tenían ahí sus ahorros de toda una vida de trabajo. Cierto. Ese es el problema, se rescata entidades para evitar el examen judicial de por qué han quebrado esas entidades. Entonces, que no nos vendan de verdad, no es por motivos económicos, no lo es. Es que España es eso ahora mismo, todo, bueno, o sea, no solo, o sea, quiero decir, se está metiendo la mano en el bolsillo del ciudadano para todo, no ya solo con preferentes, no ya solo para salvar la banca, sino para pagar unos intereses de la deuda que no tiene sentido. Pero es que quien tiene que velar por examinar y supervisar eso, pues ayer ha dicho en el Congreso, Elvira Rodríguez ha ido al Congreso a salvar su posición, a explicar que hace lo que puede. ¿Cómo que hace lo que puede? No, aquí ha habido una mala praxis generalizada, conocida, consentida, permitida y con connivencia incluso. Y usted, supervisor, no me diga que le faltan recursos para actuar. Le faltan recursos porque ha sido tal desmán que ya no abarcan a taparlo. Y eso provoca a su vez que aumente la mala praxis y que se desborde más todavía, y al estar desbordado es más fácil. Bueno, es generalizar la situación. Es una vergüenza. El caso Blesa, o sea, es una vergüenza. 18 horas ha pasado en la cárcel. 18 horas y como garantía procesal, porque por lo visto si pagaba el día siguiente en vez de pagar ese mismo día, no sé qué historia había. Y tú dices, bueno, o sea, para uno que meten en la cárcel, lo sacan a las 18 horas, lo condenarán. Le darán un indulto y estará como el otro en el partido en 2 días. Pero es que y tú aquí, dices, jolín, en este país ha sido condenado y declarado como persona no honorable y prohibido por un tribunal para ejercer actividad bancaria, y se ha rehecho la norma y el Banco de España ha permitido que ese señor siga efectivamente en el Banco Santander y ha dimitido finalmente ante una presión que era insostenible y una vergüenza internacional. Y ha sido la presión internacional e inversores internacionales los que han dicho que resulta que el máximo directivo de esta entidad donde tenemos tantos intereses está condenado firmemente y se ha intentado un indulto, se ha hecho un indulto. No puede haber tal hermanamiento entre política, banca e intereses personales. Ese es el problema de fondo. Esa es la verdadera crisis que hay que atajar. Pero no puede por una cosa que has dicho tú antes, muy bien dicha, porque no se hacen políticas de Estado. No se hacen políticas de Estado ni para las cosas importantes. ¿Cómo se van a hacer políticas de Estado para esto que se lo están llevando en crudo? O sea, no se hacen políticas de Estado para la educación, no se hacen políticas de Estado para la sanidad. Son cosas fundamentales en un Estado de derecho. Aquí a nadie le ha importado una mierda que hubiese una burbuja inmobiliaria que fuese a explotar, porque se veía venir. A nadie le ha importado nada. Todos se han sentado a ver qué pasaba. Fundamental. Y a guardar su silla. En el Estado de Derecho, y fundamental, por supuesto, por una cuestión de respeto a la legalidad, pero fundamental para lo que se dice que se busca, que es para el crecimiento económico, para la reactivación y para la recuperación. ¿Cómo le va usted a pedir a un inversor extranjero, que es lo que necesitamos ahora mismo, venga a España e invierta, cuando le estamos diciendo que va a invertir en un país donde hay inseguridad jurídica, donde o viene usted de la mano del amigo de turno del gobierno o va a tener problemas, donde, lo hemos visto en el caso de la ITV en Cataluña, es todo tan poco serio que ¿qué inversor va a confiar e invertir en España? No es un problema de verdad simplemente de capacidad económica, es un problema de seriedad y de mostrar confianza y de poner el contexto adecuado y el entorno que facilite y permita esa inversión sin trabas y sin robo, porque no quiere ningún inversor venir a España si de un día para otro le cambian la ley y hablará, por ejemplo, de las eléctricas. No, en esas condiciones no, salvo que sea por detrás con algún apaño. Te digo yo que inversores sí quieren venir a España. Claro que quieren, pero no a cualquier precio, no a cualquier precio. Sí, al precio que o que les metan la mano en el bolsillo, es que eso no puede ser.
No, pero sí, es un tipo de inversión diferente, es el tipo de inversión de Adelson, es el tipo de inversión de yo llamo al presidente de la Comunidad de Madrid, como con él, el tipo de inversión de que alguien que está condenado pues va a reunirse con el presidente Mariano Rajoy tranquilamente, es un tipo de inversión que te pide cambiar las leyes para poder fumar, que te dice que la fiscalidad tiene que cambiar para su casino, es ese tipo de inversión la que viene a España. ¿Pero por qué? Porque no es inversión productiva, es inversión productiva para unos pocos, pero porque tenemos el gobierno de los pocos, tenemos un gobierno que privatiza la sanidad para el beneficio de unos pocos, que privatiza la educación para el beneficio de unos pocos, que hace políticas de Estado empresariales para el beneficio de unos pocos. Pero quiero decir, el problema es generalizado, no solamente que la marca España o que se haga mal, no, es que hay una intencionalidad en este gobierno. No es que lo haga mal, sino que intencionalmente, o sea que voluntariamente este gobierno está haciendo políticas que son rentables económicamente para unos pocos seleccionados, que son los que les han puesto ahí. Entonces, no pensemos que es que lo están haciendo mal, no, lo están haciendo rematadamente bien. El programa electoral que presentó el Partido Popular, esa era la única mentira, para el que se lo creyera, pero es que si habíamos visto gobernar al Partido Popular en Madrid, en Valencia, sabíamos que ese no era su programa electoral. El programa electoral del Partido Popular lo están cumpliendo a rajatabla. Presentaron un folleto como yo puedo presentar en papel por la Constitución española. ¿Os acordáis? Aquí ya el ciudadano también pues tiene un... ¿Os acordáis cuando en las elecciones se decía, qué malo es tener memoria, cuando en las elecciones se decía eso de el programa oculto del PP? Pero qué oculto, si no está oculto nunca. Es que no está oculto es el programa oculto del Partido Popular. Es que no ha estado oculto nunca, no ha estado oculto en Madrid, no ha estado oculto en Valencia, no ha estado oculto nunca. O sea, sabíamos lo que iban a hacer. Y aún así, ¿y cuál ha sido han sacado mayoría absoluta? La única oposición que ha tenido Rajoy en todo este tiempo. Aznar, porque le estaban tocando ya Bárcenas y sus cosas. Esa es la única oposición en este país. O sea, hay una movilización contra un gobierno de los pocos, cuando algunos pocos dicen, oye... Y Esperanza Aguirre que se quiere hacer su corralito. Pues en eso estamos. Señor, en eso estamos. Y vamos a ir, porque con la tontería son y media, y aún no hemos ido a las redes sociales. Ha ardido bastante la plaza, de forma muy cordial, pero la verdad, lo hemos pasado muy bien hasta el momento. Sicilia, coméntanos, ¿qué nos dicen? Pues bastante movimiento aquí, aparte de tuit diciendo que ha gustado el ejemplo de la película de miedo con la gobernanza de Rajoy. José Le, por ejemplo, nos comenta que en su opinión las recomendaciones de la Troika son como las que hacía Don Corleone, refiriéndose que no son recomendaciones sino obligaciones. Por otro lado, nos dice para cuándo una recomendación europea para fiscalizar grandes fortunas o sobre el fraude fiscal. Y por último, Miguel Rodríguez nos hace una crítica a los políticos diciendo que qué rápido llegan para aumentarse las dietas, como en el ejemplo de Andalucía. En fin, la verdad es que este tema económico siempre da mucho juego, primero porque está desde la llegada de la crisis, el tema económico está siempre muy de actualidad. ¿Quién lo diría? Ver un tertuliano experto en economía en una tertulia hace 5 años, ¿verdad? Y no solo aquí en la Plaza en Llamas con Javier Flores, que lo tenemos, sino que la mayoría de tertulias siempre tienen algún experto económico últimamente. Siguiendo hablando de economía, me sorprendía a mí lo de la OCDE, que decía que llegaría el paro al 28%, pero eso sí, mantén las políticas, que está yendo todo muy bien. Pero a ver, no puedes decir una cosa y decir casi lo contrario, ¿no? Javier. Les está yendo muy bien. Es que les está yendo muy bien. Es cierto. Les está yendo muy bien. Que una cosa son las cifras macro, las cifras macroeconómicas, que nos hablan de cómo evolucionan las exportaciones, de lo que crece en conjunto la economía, y otra muy diferente es la fractura social que en todo este proceso se está produciendo, porque es verdad que las recetas que piden que apliquemos, ojo que no estamos aplicando, las recetas que nos piden que apliquemos sí provocan que a largo plazo haya una economía equilibrada, saneada y que tenga más facilidad para crecer y para crear empleo. También es verdad que esas recetas a corto plazo provocan destrucción de empleo, depresión económica y graves problemas sociales si el Estado no está para en ese momento ayudar precisamente a quienes decíamos que están sufriendo más o facilitar situaciones realmente complicadas. Entonces es cierto lo que dice la OCDE, es así, y en esta línea a largo plazo habrá mejores cifras. Ahora bien, a largo plazo todos muertos. A los 100 años todos calvos. No, pero hay una parte de todo esto que yo estoy seguro que ningún gobernante quiere que suba el paro, eso es obvio, y todos somos buenos, y la mejor política de empleo y electoral es el pleno empleo, bla, 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 bla. Lo que sí es cierto es que casualmente, por una derivada secundaria que nadie quiere, esto es una casualidad que ha pasado, que gracias por culpa de tener 6 millones de desempleados, pues ahora cuando quieres contratar a alguien le dices, hombre, no, hazte autónomo,
Te pagas tú tus cotizaciones, tú te pagas todo y yo te contrato por 2 duros. En el mejor de los casos. A ver, que el empresario no es que quiera hacerlo, pero que le ha venido bien como forma de contratación, y somos todos buenos y pensamos muy bien. En el mejor de los casos. 9 de cada 10 nuevos contratos son precarios. 9 de cada 10. Y sigue existiendo el contrato de Pero toda eso la vida. sucede si el empresario tiene esa posibilidad legal. Y sucede por lo que decía Claro antes. que la tiene. Es en el Parlamento donde se hacen las leyes y se dice cuál es el marco normativo. Y No, si, pero tú para hacerte autónomo puedes. si tú fomentas mercantilizar las relaciones laborales, pues se van a mercantilizar. Es más, se ha vendido a bombo y platillo la ley de emprendedores que ahora están preparando, y uno de los puntos es que el trabajador autónomo emprendedor podrá tener una doble cotización. Vamos, le vienen a decir, sea usted pluriempleado, tenga un minijob y además sea autónomo en sus ratos libres. Estupendo. Es decir, estamos creando un marco que, en lugar de favorecer una situación de estabilidad, está favoreciendo la inestabilidad y está llevando a esa dualidad que hay en el mercado laboral de fijos temporales, a hacerlo convirtiendo a los fijos en parados o en temporales, en el mejor de los casos. Porque lógicamente, si creas una reforma laboral que facilita el despido, lo que vas a hacer es acelerar los despidos. O sea, lo que querían era despidos, han conseguido despidos. ¿Qué es lo que ha pasado cuando llegó hace año y medio la reforma laboral aquí a España? Que es más o menos un mes más menos que me despidieron a mí de mi empresa. Claro, desde esa fecha de marzo de 2011, si no recuerdo mal, se han multiplicado los ERES, se han multiplicado los despidos, que también es verdad que los ERES no han triunfado todos porque se han parado por vía judicial algunos, pero de todas formas, no sé si la ministra de Trabajo de Empleo Socialista, la anterior, ¿cómo se llamaba? Pues me pones una breta. Ahora te he pillado. En fin. Esa rubia, coño, no me acuerdo. En fin, decía, coño, no voy a cambiarla. Una reforma. Gómez no era rubia. No, vale, ahora Gómez era de empleo, pero de antes. Sí, pero de empleo, no de... Es igual, a lo que voy. Es que no era el debate del pelo de la ministra. A lo que voy. Nos pillas desubicados. Ella decía, en unas declaraciones, me acuerdo, hace como 2 o 3 años, decía, ¿cómo voy a hacer una reforma laboral abaratando el despido? Sí, con eso lo que voy a hacer es conseguir más despidos, otra cosa. Tiene toda la lógica del mundo, que igual a la larga, posiblemente, y además las teorías económicas demuestran que a la larga sí, pero como decía Javier Flores, a corto plazo lo único que produce es recesión, más despidos, etc. Hombre, una reforma laboral que facilite el empleo va a generar empleo por 2 motivos. Uno, porque cuando todo el mundo está despedido, pues evidentemente ya el paro no crece. ¿Cómo debería ser esa? Estamos en ese punto. El tema es que una empresa no contrata trabajadores porque le digan te subvenciono las cotizaciones, Cierto. o cuando le despidas te va a salir más barato. No, yo contrato el trabajador cuando creo que voy a vender más en el futuro, cuando necesito atender una demanda mayor, o cuando tengo previsto que voy a exportar más, o que me va a ir mejor, o que va a mejorar la situación económica y aumento mi capacidad de producción en un momento dado, y voy a necesitar más gente. Es decir, contrato en esa situación no pensando en que mañana le tenga que despedir. Es decir, hay muchas empresas ahora que, a pesar de ello y tener esta posibilidad, pues no están contratando. El contrato último que se ha aprobado para jóvenes, pues permite contratar durante un año. Bueno, son contratos con un año de periodo de prueba, es decir, al año le despides sin indemnización, sin ningún tipo de coste, y además con una subvención muy importante, pero no se está utilizando masivamente. ¿Por qué? Porque las empresas no necesitan ahora mismo contratar. ¿Cuándo van a contratar las empresas? Cuando tengan una previsión de vender más en el futuro. ¿Cuándo van a consumir, a gastar los hogares? Uno no gasta porque le digan consume más, que te bajo el IVA, te lo subo. Uno consume más y gasta más cuando tiene previsto que sus ingresos, su expectativa de ingresos, vaya al menos a mantenerse, y en todo caso a mejorar. Si uno prevé que va a tener trabajo, o uno encuentra trabajo, prever que va a estar estable y le van a subir el salario, va a mejorar, va a progresar, uno se embarca en ciertos proyectos. Uno piensa en comprarse una casa, en viajar, en hacer ciertos consumos, pero no porque uno esté en una situación en la que le planteen una situación fiscal va a gastar más. Eso no es así. No, Javier, pero vamos a ver, yo estoy de acuerdo con eso, que las empresas no contratan en función de las subvenciones que tengan por trabajador, estoy de acuerdo con eso. Pero hemos llegado a un punto, es lo que dice Alberto, o sea, hemos llegado a un punto en el que cuando tú vas a buscar trabajo te dicen no, pero usted se dé de alta en la Seguridad Social, usted es autónomo y usted me factura. Y usted se lo guisa y usted se lo come. Pero porque la legislación y si no lo permite, quiere, no solo porque la legislación no permite, sino porque si usted, no solo porque la legislación no permite,
si usted no quiere esto, tengo 10.000 personas a la puerta esperando este puesto de trabajo. Eso Sí. es lo que ha provocado tener 6 millones de parados en este país. Eso y otra cosa, que es la gente que tiene trabajo dice, mentira que aquí no hay trabajo. Hay trabajo de sobra. Yo toda la gente que conozco que está trabajando por 3. Sí, Y efectivamente, los dos que han despedido. Se trabaja muchísimo Pero es más que y pluriempleado. esos efectivamente. 10.000 que están esperando a la cola, si la empresa plantea una situación de desequilibrio o desigualdad al, vamos a decir, negociar o plantear una contratación, es porque nuevamente la legislación lo permite. Porque si tú estableces claramente un salario mínimo determinado, unas condiciones y unos parámetros en los que debe ser la contratación, haya 1 o 10.000, el que contrates, o los dos que contrates, van a entrar a trabajar con una seguridad y unas condiciones determinadas que son las que te marca la ley. Claro, es que con esta excusa de necesitamos contratar, pues mañana, pues hombre, hay una empresa multinacional que quiere venir a España y va a poner aquí a tejer a niños, pero son 10.000 empleos de niños cosiendo, Bueno, pues pues permitamos claro, que trabajen claro. los Es que en niños. eso estamos. Es que en eso estamos. Es que no, Es que ha del- no tienes- conviene es que en y es eso- muy peligroso mezclar la situación económica y contaminar con ello una situación de derechos que algo ya está fundamentales, y se está abriendo la puerta a un quebrantamiento de ciertas situaciones de derecho que no deberían tocarse. Pero es que en eso estamos, y yo tengo que escuchar al presidente del gobierno de España salir y decir, sí, la OCDE acaba de decirnos que vamos a tener un 28% de paro, pero no se preocupen, eso quiere decir que hemos tocado fondo. Y tú te quedas como diciendo, tú eres idiota. Bueno, las No crisis existe el económicas fondo hacia es abajo. muy típico que Pero- todos pero los todos años es el estos- peor y el último de la No, no, crisis. pero- Eso, pero- si- tirando de pero hemeroteca es que yo seguro no que lo doy crédito, encontramos o sea, yo no hacia doy atrás desde crédito, 2007. pero sí, vale, pero Tocaremos, todos hombre, los años hay me lo han un- dicho, pero es que ya llega un momento en que digo, mira, el fondo te lo voy a tocar a ti. Y Hay una volveremos prueba a evidente de escuchar. que estamos tocando fondo, que es que China ha comprado campo frío, o sea, ya hemos llegado tan abajo que ya estamos tocando el fondo de verdad, que China está llegando. No, pero hay una cosa que es... Un poco más de fondo y acabamos en Australia, Por eso, chicos. en toda la historia siempre la máxima es la mejor forma de olvidarte de tus derechos es tener hambre. Bueno, pues, Efectivamente. pues estamos en la situación Pero es que es ahí perfecta donde tiene que estar el de Estado hambre. para Sí, evitar pero el esas Estado es Mariano situaciones de Rajoy ahora abuso. mismo. pero y tú necesitas- Si te no, damos y la tú razón, necesitas Javier, pero es que es comer, Mariano o sea- Rajoy el que está al mando de un Estado que teóricamente tiene que frenar que el hambre no nos haga luchar por nuestros Y derechos. a mí me Es que- encanta cuando salen los sindicatos y dicen, no se puede aceptar la precariedad. Y tú dices, hijos de vuestras madres. Pero O sea, estamos- ¿cómo no voy a aceptar la precariedad si es lo que me da de comer a final de mes todos los meses? Me dará de comer pa' pasta y pan, no me llega para más, pero me da de comer. No es solo Y la es ley muy laboral. triste, pero es así. El Estado está estructurado de tal manera que ahora mismo el trabajador, el ciudadano, no tiene opción de solucionar su situación económica ni laboral. La prueba evidente es que, bueno, la prueba evidente fue el 15M, que cuando el ciudadano ya no sabe qué hacer, pues se va a las calles a gritar. Pero laboralmente te pasa lo mismo. ¿A quién recurres? ¿A nadie? Sindicato, con todo el cariño que le tengo a los sindicatos. Yo que no les tengo ninguna aprecio en particular. O se reforman o no sirven de nada. Vas al partido político igual, o se reforma o no sirve de nada. Entonces tienes que tú estar frente al empleador y decir, pues sea bueno, confíe en mí y haga lo que El pueda. sindicato, No es una forma de negociar. sigue en su tónica decimonónica de empresarios contra trabajadores cuando eso ya, o sea, se acabó en el siglo XIX. La Ahora derecha ha ha eliminado llegado un los sindicatos momento- sin eliminarlos. Sí, sí, Los pero ha convertido en y inútiles. y se han eliminado ellos solitos, perdona. O sea, se han eliminado ellos solitos. Y oye, que ellos hacen cosas útiles, ¿eh? Sí, No lo niego. en fin, pero ellos solitos han llegado, ellos solitos se lo han guisado y se lo han comido. O sea, desde el momento en que tú te instalas en esa tónica y no ves que la pequeña y mediana empresa la está pasando tan mal como el empleado, mal, o sea, vamos mal. Y el autónomo, o sea, que los autónomos no puedan denunciar ante nadie esos abusos, porque son abusos. Tú no tienes una Hombre, empresa, tú claro estás que trabajando pueden. para una Sí, empresa. pagando Pueden, las tasas pagando las tasas, judiciales, pero por eso es todo Claro, legal. y esa es otra. Págate las tasas Pero judiciales esa es si te la obligación. puedes permitir. Por eso es la Pero es que la demostración gente de que demandaba es por encima de sus ideológico, posibilidades, es decir, esto no- tiene un sentido y está hecho a posta. Es que- no es casual que haya tasas antes, o sea, nada de lo que está pasando Nada es es casual. casual, O sea, todo nada. encaja dentro de un sistema por el cual no te queda otra opción que aceptar una que hay. forma de esclavitud Pero es que- lo que moderada. El problema es Lo que que hay. es una concepción claramente diferente y ahí sí que se está intentando un cambio ideológico y pasando de un sistema o una concepción del Estado que era garante de una serie de derechos o situaciones universales, educación, sanidad, el Pensiones. acceso a la El ley, acceso a la pensiones, vivienda, a un sistema de pensiones. aseguramiento, a modo de que uno tuviera pólizas para todo, donde uno tiene que pagar o contribuir a todo aquello que ya ha pagado, y ahí por encaja cierto. la ley Entonces, Wert. esto tendría sentido y se puede entender desde una perspectiva puramente liberal siempre que el Estado no te restase esos recursos. Es decir, yo a usted no le voy a cobrar en un extremo radical ningún impuesto
y usted se paga aquellos servicios y se asegura y paga este tipo de prestaciones. Ahora bien, lo que tenemos ahora mismo es un Estado depredador que nos confisca con impuestos y extorsión absoluta, pero es que además no te devuelve, no te remunera en servicios o en prestaciones eso que te está hurtando, y te dice además, búscate la vida. Ese es el problema. Además es que eso se usa, la Es decir, recaudación... la política hoy del gobierno de España es más comunista que en muchos países comunistas. Bueno, no se me ocurre mayor mayor intervención en muchos aspectos. Di confiscatorio, di lo que quieras, pero no digas que es comunista. No lo vemos. Yo no le veo es una política, es una política politburó. Plan quinquenal, pero si no sabe qué va a hacer mañana. Hoy Javier Flores está encendido y me encanta. La verdad me gusta mucho verla. Es que de verdad me parece que... Se me ha olvidado unir la ley Wert, porque para todo esto hay que crear alumnos que tengan interiorizado el talento, el esfuerzo, ese esfuerzo. Te aprovecho para preguntar. Hay que crear 2 vías. Si está perfectamente hay que hecho. crear 2 vías. Ahora, perfectamente, lo que es espectacular es que en hecho. año y medio hayan conseguido cambiar el modelo 180 grados. La verdad es que hay que aplaudírselo. Sí, es cierto que en muy poco FAES tiempo ha hecho un ha sido trabajo un cambio brutal drástico. para saber lo que había que hacer en cuanto tuvieran el poder. ¿Cuántos diputados tenemos? Mayoría absoluta más no sé cuánto, ¿no? Perfecto. Pues aquí está el programa electoral de FAES, no el del PP, el de FAES, y me lo aplican. O sea, año y medio. Vamos hasta el punto de que no nos queda nada que hacer. O sea, es que lo de la LOMCE es ahora se va a aburrir, yo creo, vergonzoso. Mariano Rajoy. Ya lo ha hecho todo. Ya lo ha hecho todo. Va a caer 2 años y se va a caer como cuando estaba en la oposición. Va a hacer lo que le ha dicho la OCDE. Siéntese usted. Lo sé. Lo peor es que es lo que dice Javier, que no lo ha hecho todo. No lo ha hecho todo. También déjame decirte, Javier, que hay un argumento de los mercados, por decirlo así, dicho rápido y mal, porque incluso hay quien argumenta que no existen los mercados, que esto también es otra teoría que me gustaría debatir un día contigo. Los que mercados es que son los padres. la culpa es de los políticos, es que pasa cualquier cosa y la culpa es de los políticos. Y tampoco me parece adecuado eso, porque cuando desde Bruselas o desde Alemania o desde donde sea se están recomendando medidas, aunque aquí en España no se tomen las que se deberían tomar, pero la banca y los mercados, o como queráis llamarlo, son un lobby potentísimo que presionan a políticos, a empresarios, a todo el mundo, sobre todo políticos, para indudablemente conseguir una reforma laboral como lo que teníamos. Indudablemente la democracia, y esto habréis debatido aquí muchas veces, no es estrictamente cada 4 años acudir a las urnas, y hay una participación por distintas vías, e intereses privados presentan, manifiestan y piden y explican cómo ven las situaciones del mismo modo que lo hacen colectivos sociales, y lo mismo que un colectivo pide acertadamente que se modifique un aspecto abusivo de nuestra ley hipotecaria, sí, pues legítimamente la banca trata de explicar cuáles son sus argumentos para frenarlo o matizarlo. Eso es así y no le veo cuál es el problema. El problema lo veo... No hay ningún problema en eso. Digo que en ocasiones los mercados tienen el argumentario de, bueno, esto es culpa de los políticos. Es como una falta de responsabilidad, porque como si la crisis tampoco fuera culpa de la Ricardo, yo ahí tengo... no me parece es que las decisiones las toman nombres y apellidos concretos, bien sea en un consejo de administración y que respondan ahí por sus decisiones, o bien sea en un gobierno y que responda ahí por sus decisiones. Las decisiones no las toman abstractamente no digo ni que los mercados, ni los Ricardo, una cosa, falta de responsabilidad con capacidad de decisión. Una cosa es que cuando el cambio es ideológico, sí es culpa de los políticos. Desde es luego. decir, tú tienes no estoy intentando quitar ninguna responsabilidad a Rajoy y al Partido Popular, desde luego. Pero escucha un segundo. Cuando tú tienes una forma de actuar, tú puedes elegir, o sea, tú tienes un lobby que te está diciendo una cosa por un lado, pero tienes otro que te está diciendo otro, y tienes a los ciudadanos que te está diciendo otro, y tú eliges, es como el tema de la película, tú eliges qué camino tomar. ¿Tú eliges tomar el tenebroso, chico? Explica por qué, por lo menos. No, desde luego. Yo creo que sí. En eso no hay discusión. Son responsables, los políticos absolutamente sí responsables. Claro, no se lo he quitado la responsabilidad. Me refiero a que, en este caso, igual que los mercados, la banca, los mercados suelen tener un argumentario en el que casi por norma se quitan cualquier tipo de responsabilidad porque esos son los políticos. Bueno, pero vamos tampoco a ver, me parece es que los más liberales son los que nos van a decir eso. Además que si recortamos las comunidades autónomas va unido. Si recortamos comunidades autónomas y sindicatos, España vuela, es espectacular. Y no hay cómo explicarles de que da lo mismo, que van a estar los mismos malos. Y yo estoy convencido, los políticos son los responsables y son el problema. Ahora,
¿Qué políticos? También son ¿Qué políticos los que anteponen los intereses particulares y privados a los intereses de la ciudadanía? Eso iba a decir, que los políticos son tanto el efectivamente, problema como la solución. Pero cuando el político es el portavoz de un lobby de intereses privados financieros, pues el problema es que el político no está haciendo lo que tiene que hacer. Esa es la cuestión, o sea, el problema, eso es a lo que yo iba. Es un problema de representación. Eso es a lo que yo iba, o sea, ¿a qué me refería que cuando los cambios ideológicos sí es culpa de ellos? O sea, tú tienes varios lobbies que presionan y es perfectamente lícito. Además, yo creo que los lobbies son necesarios. Greenpeace es un lobby. O sea, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Tú Si tienes lo varios regulamos, lobbies mejor. que presionan por varios sitios y tú tienes que decir qué políticas aplicas dependiendo de qué presiones tienes. Uno de esos lobbies es el lobby ciudadano que existe. O sea, cuando la gente sale a la calle y demanda sus cosas, eso existe. Si tú no les escuchas sistemáticamente, la culpa es tuya. Siempre Claro. son los Y que si te tú votan. además. escuchas, y además son los que te votan y los que te mantienen al poder. Y si tú decides escuchar a los mercados, a la banca, a Merkel, ponle el nombre que quieras. Sí, sí, sí. Si tú decides escuchar a esa gente por delante de los ciudadanos, la culpa es tuya. Desde Y entonces luego, los desde mercados efectivamente tienen todo el Pero derecho, basta de como demonizar, lo ven. pero los mercados tampoco lo demonicemos. No, quiero decir, pero que los tienes, mercados- eso iba, que los no, mercados sí. tienen todo el derecho a decir, efectivamente, la culpa no es nuestra, la gracias, culpa es de los es más, políticos. Pero- gracias al mercado que es terriblemente objetivo y no tiene ideología, en numerosas ocasiones, Hemos patinado. en numerosas ocasiones se pone el límite y se detectan situaciones A ese lado, Javier. a lo que quieras. Del pino, si quieres. Sí, tiene ideología. No Sí, hay tiene ideología. ideología. Sí, tiene ideología, El sí. dinero no tiene ideología, Bueno, de verdad en fin, que lo no. dirás tú. Sí, tiene ideología. Sí, porque en cuanto Sí. se busca una rentabilidad del dinero por el propio dinero, Sí, es sí, una tiene ideología, ideología. porque cuando antepones la Mira, moneda, te voy a el poner, cash, te voy a poner un ejemplo. Javier, en cuanto antepones la rentabilidad económica a la rentabilidad social, hay un Hay- concepto hay un ideológico. Te voy a poner un ideológico. ejemplo Ya está, o sea, curioso. El dinero no busca tu beneficio, lo siento, mira. busca el dinero el beneficio de su propio Mira, dinero. Walmart, la cadena de supermercados más grande de Estados Unidos, ayer ha dado a conocer que a todos sus empleados les va a pagar la prestación sanitaria en los hospitales más caros del país y que ellos elijan para cualquier situación. Han detectado que les sale más económico. Pero por eso es rentabilidad económica. Pero eso es rentabilidad Pero eso es- económica, claro, eso ¿no? no O es Estamos alguno, hablando pero que son las alguno, hermanitas de la caridad. alguno me diría, simplificando, es que con el criterio económico recortan sanidad y prestaciones y que el empleado se pague su propia salud. Pues no necesariamente. para que rindan más, pero eso no es- no, o sea, efectivamente. de verdad, no Es un modelo, simplifiquemos. es un Hablar modelo- de acaba. es un modelo de beneficio de ida y vuelta. Porque preguntemos por si acaso quiénes son los accionistas de ese propio. A lo mejor encontramos una casualidad que suele pasar en estas cosas, que quien lleva la clínica tiene algo que ver con los propios dueños de Walmart. Pero incluso eso no es sin un problema tenerlo. de mercado, No, eso no, es un incluso problema sin tenerlo. de legalidad, En de cuanto corrupción, estás- de amiguismo, de conflicto de Pero, Javier, intereses en y cuanto de mala estás- praxis. En cuanto estás anteponiendo un tipo de sanidad exclusivista que va a dejar fuera a los que no tengan la suerte, entre comillas, de haber sido contratados por Walmart, es ideológico, porque es una sanidad para pocos. Por lo tanto, el dinero no está creando una sanidad pública que defienda a los que no le dan beneficios, no. Ni Está siquiera- creando sanidad para los que le dan beneficios. Ni única y siquiera está exclusivamente. Luego es revirtiendo en la ideológico. sociedad, cuidado, ni siquiera está revirtiendo en la sociedad. Revertiría en la sociedad si dijeran, oye, nosotros vamos a crear una clínica gratuita para todos los que no puedan pagarse la sanidad. No, no está revirtiendo en la sanidad, está No, revirtiendo es que una en la empre- propia es que- productividad de sus es que- propios empleados, es que una- está revirtiendo en la propia empresa. Es que una empresa no tiene que crear una clínica social, Yo estoy- una empresa estoy de tiene que hacer acuerdo, su actividad estoy de acuerdo, lícitamente estoy y de pagar sus acuerdo. impuestos Sí, yo no lícitamente. estoy- yo no Y es estoy el diciendo- político y el legislador el que tiene que utilizar esos Estoy recursos de acuerdo, Javier. Estoy con de la acuerdo en que las finalidad que empresas se haya no están para establecido. eso. Lo que te Por eso, quiero decir, la estoy de política acuerdo en tiene que que las controlar. empresas no están para eso. Lo que te quiero decir es que efectivamente en eso, o sea, en lo que es la propia idiosincrasia de las empresas, hay un concepto ideológico detrás. No. Sí, Pero No- sí, no sí. puedo Tú- admitírtelo. Tú mismo lo Sí, estás sí, diciendo. lo estás diciendo Para tú. controlar el desmán de ese dinero que actúa libre. Pero no tiene que estar- no presumamos desmán. Sí, o sea, sí, estamos bueno, presumiendo de para controlar esa presunción Déjame de terminar, criminalidad Javier. en el para dinero, controlar, O sea, el negocio es bueno, el dinero es bueno, de verdad. Bueno, pues Es bueno para todos. Javier, La gente que por nos favor, escucha en Señores, inglés lo sabe. tenemos es un bueno. titular. El dinero es bueno. Lo ha dicho Javier Flores en esta tertulia. Lo que es Me malo es que gusta Sobre todo cuando esté, son lo unos tienes, pocos. cuando Lo tienes, sí, es tener. maravilloso. Te pido 2 segundos. Tú mismo has dicho que para controlar que el dinero, a pesar de hacerlo todo bien, a veces se tropieza, pues debe haber... No, las personas. El dinero no. Las personas hacen un mal uso del Déjame dinero. terminar, por favor. Las Claro, personas las hacen un mal personas. uso del A ver, dinero y por por favor, tanto que tiene que haber tropiezan. con- Señores. un control. Pues ahí está.
30 segundos para... Me van a sobrar 15, si Vale, ya llego pues a la mitad 15 de segundos, venga, Para tú solito. Para que el dinero que funciona tan rematadamente bien y es tan perfecto, a veces no se pase de perfección, porque el dinero es que brilla de maravilloso que es, pues para que no sea tan bueno, hacen falta poderes políticos que lo hagan encallar y hundirse. Pues, aunque solamente sea para eso, para que no funcione tan bien el dinero como lo hace en Bangladesh, por ejemplo, que solo sea por eso, bienvenido sea un político que le frena la ideología que tú le niegas al dinero, porque sí que la tiene, que es el beneficio por el beneficio. Efectivamente. Señores, estamos teniendo, yo creo, una de las mejores tertulias que hemos visto, no solo en esta temporada, sino en todo el año que llevamos de tertulias de la Plaza en Llamas. Lo estamos disfrutando mucho, además, incluso estamos riéndonos muchísimo. Vamos a hacer un pequeño parón y vamos a ir a las redes sociales, que por cierto he visto a Cecilia muy estresado intentando coger todos los conceptos que vais comentando, porque hoy realmente está ardiendo la plaza como en pocas semanas ha ardido, y además con muy buen rollo. Cecilia, cuéntanos. Pues sí, está ardiendo la plaza tanto aquí como en las redes. Pues ya hay varios comentarios acumulados. Por ejemplo, Carlos Paredes nos decía que nos dejan arreglar, en su opinión, lo que nuestros políticos rompieron. Hay trabajo para años. Por otro lado, puede ser, nos dice en su opinión, los mercados sí tienen ideología y mucha mafia, que es más o menos la opinión mayoritaria de nuestros seguidores, que creen que sí tiene una ideología el mercado. Por otro lado, nos dice, puede ser, en la línea que nos dijo Sara, dice, pero ¿cómo van a contratar las empresas si con tanta flexibilidad de condiciones laborales, con 3 gatos pueden hacer lo que antes se hacía con 12 puestos de trabajo? Pues sí, la verdad es que estamos disfrutando mucho con la tertulia. La verdad es que tanto en las redes, porque más o menos hemos ido detectando que está ardiendo bastante también la plaza, no solo aquí en la Plaza en Llamas, que es hoy sin duda un programa maravilloso. No vamos a ir a la sección barra libre, porque un poco ya estamos haciendo barra libre en este tema de economía. Estamos hablando sobre todo de economía, pero hemos tocado tantos temas que ya casi no sé ni qué preguntaros. Pues yo sí tenía un tema chulo para la barra libre. Pues bueno, sabes que vamos a ir para arriba, pero sin hacer la presentación. Cuéntanos, ¿qué tema querrías hablar en esta últimos 10 yo hoy minutos? quiero hablar de esta chica salvadoreña. Ah, Beatriz, sí. Beatriz, que le están, bueno, iba a decir que la están impidiendo abortar, cuando en realidad lo que le están impidiendo es vivir. Le están impidiendo vivir a ella y a una persona a la que nadie ha tenido en cuenta, que es otro niño que tiene de 1 año y medio. Sí. O sea, por no dejar, ¿ves? Otra cosa que es ideológica, por no, digamos, truncar una vida que ya está truncada de inicio, porque el bebé que tiene Beatriz no es viable a todas luces, le falta el cerebro, o sea, no es viable. No tiene cerebro y tiene una enfermedad mortal. Están destruyendo la vida de la madre, que está en peligro de muerte, aún le quedan 10 semanas de embarazo, algo más de 10 semanas de embarazo, la de su pareja, supongo, y la de ese niño de 1 año y medio. Ole sus narices, 3 por 1. Bueno, yo es que siempre he dicho que soy provida. Wow, soy provida de las mujeres. De las mujeres. Yo lo que no quiero es que las mujeres tengan que abortar en una clínica ilegal. Yo lo que no quiero es que tengan que irse corriendo a Londres que se la pueda pagar sin que lo sepan sus padres. Eso es provida. Lo otro es meterse dentro de una especie de manta según la acaban que le dé la mano. Y sobre todo es el paternalismo de creer que la mujer no puede decidir, que no sabe, en realidad no sabe lo que necesita y lo que quiere. Entonces necesita que alguien con valores morales serios, como es la Iglesia y algunos, nuestro gobierno del Opus, pues que nos pueda decir exactamente qué es lo que debe hacer a una mujer que está perdida. Y quién puede abortar y quién no puede abortar y en qué cuestiones. Y entonces nos va a acabar pasando lo que Irlanda. En el caso de esta chica, que además ella decía, pero si yo soy hindú, si a mí todo esto me da igual, la pobre, que acabó muriendo de sepsis. O sea, es tan escalofriante, bueno, a mí se me están poniendo los pelos de punta, es tan escalofriante que dejes morir a un ser humano que tiene una vida, que tiene una viabilidad, que tiene un marido, una familia, unos hijos incluso, por una persona, ¿no?, que no es viable. O sea, será una persona, pero no es viable. Parece, en este caso, que tenga más derechos el feto no nacido que la propia madre, ¿no? Es que en El Salvador es así. Sí, no está reconocido. Y aquí quieren que sea hombre igual. Y es lo que quiere Gallardón aquí. No está reconocido el derecho de la madre por encima del nasciturus. Cuestión que claramente es. Yo aquí, citando a Estela Reynolds, voy a decir que es todo culpa de, y me vais a perdonar, de la puta religión. Todas las personas que defienden la postura que quiere instaurar aquí Gallardón y el gobierno, ¿qué pensarían si mañana, con un Corán en la mano, dijeran vamos a reformar las leyes siguiendo lo que nos dice el Corán? Pues eso mismo se está haciendo, pero bueno, con la religión que aquí
culturalmente tenemos hace más tiempo. La Iglesia no ha firmado la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas. No la ha firmado. Adicionalmente, me parece una torpeza bárbara la del PSOE, que ha dejado que cale en la prensa y en medios de comunicación el mensaje que va colocando Gallardón de que la reforma que él propone va en línea con lo que pide Naciones Unidas. Mal citado, por dos motivos. Uno, porque Naciones Unidas es verdad que se refiere a las malformaciones en situaciones de aborto, pero ¿qué es lo que dice Naciones Unidas? Que no se puede obligar a abortar en situaciones de malformación. Eso es lo que dice Naciones Unidas, que no se puede obligar a abortar. No dice que no se puede abortar. Al contrario, Naciones Unidas, y tiene un informe muy extenso, recomienda eliminar absolutamente todo tipo de limitación al derecho de la mujer y todo tipo de limitación al aborto, que debe ser una decisión estrictamente de la mujer. Esto lo dice Naciones Unidas, a la que tanto cita el señor Gallardón, mal citada, bueno, Javier, en por este cierto. Caso, de los pocos temas donde el Partido Socialista lo tiene clarísimo y la oposición está siendo contundente a más no poder. De comunicación que le han dejado colocar el mensaje de que es Naciones Unidas la que ampara esta reforma legal cuando no es así. Eso no quiere decir que la oposición esté siendo, vamos, visceralmente en contra y radical. En contra, ahora, claro que está. Ahora que efectivamente. Pero están dejando de instaurar todos los marcos. Pero qué marcos, pero si es que. Están dejando de instaurar todos los marcos. Entre que no tienen las mejores capacidades comunicativas, pero también enfrente hay una máquina bastante potente. Bueno, vamos a ver, ahora es la culpa del Partido Socialista. No te sientas atacado, pero lo cierto es que la política comunicativa del Partido Socialista está siendo tan nefasta que dan ganas de llorar. Fatal. Dan ganas de llorar. O sea, yo esto de Naciones Unidas lo habría atajado al segundo día. Al segundo día hubiese sacado la Carta de Derechos Humanos y le hubiese dicho, es más, existe dentro del Código Penal Internacional un delito de guerra que es la obligación a llevar a cabo el embarazo. Eso no lo ha dicho nadie. Es uno de los delitos de guerra más la limitación, a la posibilidad de aborto decidido por la mujer lo califica Naciones Unidas como un maltrato. Maltrato. Es un maltrato y una tortura. Y no admite matices. Es un maltrato y una tortura. Señores, a Beatriz la están torturando. Se nos está acabando el tiempo. Hemos tenido uno de los mejores programas al menos unos programas que yo más he disfrutado estando como de moderador, y yo sé que prácticamente no he intervenido en el programa, pero en fin, la verdad es que ha sido un gran programa. Luego vamos a pasar a las redes sociales. Ahora es momento de tirar a alguien a la hoguera. ¡A la hoguera! Ya sabéis, en esta sección que se llama A la hoguera, lo que hacemos es escoger a 3 candidatos, y los tertulianos escogen a cada uno de ellos, y si hay empate, pues yo, como dice Sara San, como soy el señor directo, pues desempato y elijo yo quien cae en las llamas. Los 3 candidatos a caer a la hoguera esta semana son los siguientes, y son ni más ni menos que la Comisión Europea, Mariano Rajoy y el ínclito Hermann Tertsch, que se ha ganado hoy un comentario especial en el editorial. Señores tertulianos, ¿a quién vais a elegir? ¿A la Comisión, a Rajoy o a Tertsch? Javier. Señor Tertsch. Señor Tertsch. Yo, a pesar de que el otro día tuvo el placer Hermann Tertsch de insultarme en Twitter, así, con total impunidad, a pesar de eso, yo no considero que deba arder la hoguera teniendo a su jefe de filas por encima, que es Mariano Rajoy. Entonces pues yo prefiero que sea directamente el plasma el que esté quemado hoy. Un plasma quemado. A mí me parece lo mismo. Creo que el señor Tertsch es de una capacidad intelectual tan limitada que no merece la pena ser quemado en la hoguera. Me parecería que iba en contra de las Naciones Unidas y por tanto yo voy a tirar a la hoguera al señor Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, no gastemos madera en el señor Tertsch. Vamos a tirar hoy a la hoguera a Mariano Rajoy. ¡La hoguera! ¡Que lo quemen! Dicen, nos encanta. En fin, señores, se va acabando el programa. Cecilia, no sé si me decías antes que no había tweets, no sé si había llegado alguno último. Sí, por ejemplo, tenemos aquí un tweet que decía respecto a lo que estoy hablando de la comunicación del PSOE.
Rever nos dice, es verdad, el PSOE, como dices ahora, está nulo, está para aclarar conceptos que no son, ni eso rebate. No está mal, un buen tuit para acabar. Señores, nos despedimos. Adiós, Javier Flores. Ha sido un placer tenerte aquí. Ha sido un placer y además hoy especialmente divertido y entretenido. a gusto con ¿Verdad Sara, que sí? con Ricard y con Alberto. Incluso con Alberto Sucilla. Javier Flores en Twitter es @, Javier Flores _. Alberto Sotillos con un @ delante en Twitter. Muchas gracias por haber Encantado, venido un placer. a la Plaza en Llamas, lo hemos pasado genial. Incluso contigo. Incluso a pesar de ello. A pesar de. Y como siempre, Sara Sánchez, muchas gracias por haber venido una semana más. Muchas gracias por invitarme, me he pasado estupendamente. ¿Verdad que sí? Sara Sánchez es SaraSan H en Twitter, con un @ delante, evidentemente. Y José Alberto Sicilia se ha encargado de las redes sociales, él es Albert75GS en Twitter. Los operadores de cámara esta semana han sido David Páramo, Olaya López, Claudia González, ¿lo digo bien? No, Carla González, que ya no sé ni qué digo. No, perdón. Eso, esa bonita tertulia. Becaria que se llama Carla González, lo he dicho bien ahora, ¿verdad? Gracias. Y esta es Olaya, la que aparece en la tele. Antes de irnos, y también evidentemente un saludo y muchas gracias a todos los técnicos del canal 33. Antes de despedirnos, quiero recordar que mañana en Agorasol Radio tendréis 3 programas maravillosos, como cada semana digo, que son Barrio Canino a las 4 de la tarde, la radio encubierta a las 6 de la tarde y a las 8 de la tarde Sangre Fucsia, un programazo. Y además quiero recordar especialmente que aparte de que del día sábado hay la manifestación antitroika y que esperamos vernos allá, el 1 y el 2 de junio, este fin de semana, el 1 y el 2, estaremos en la Feria del Mercado Social en el Matadero, a la cual también os esperamos porque es un lugar bonito al que ir. Estaremos con Agorasol Radio, con un nuevo proyecto que tenemos personal entre varios amigos míos que se llama Ion Radio y que esperamos que os encante. Ahora ya solo nos falta decirnos que recordad que no importa si eres del PP, que eres del PSOE, si eres de Izquierda Unida, o si eres ese pedazo de crack que acaba de fichar el Barça, Neymar, no importa nada de eso, lo que importa realmente es que arda la plaza. Hoy ha ardido mucho, lo hemos pasado muy bien. Hasta la semana que viene, aquí en el canal 33 y en Agorasol Radio. La Plaza en Llamas.